Hoy tenemos un tema muy interesante para compartir con ustedes porque el pasado día domingo finalizó la expedición submarina que llevó a 30 científicos del CONICET a explorar el cañón Mar del Plata. La verdad que fue un hito de divulgación científica que duró prácticamente 19 días y que nos tuvo en jaque aquellos que a través de YouTube podíamos ver lo que era el lecho marino, ¿no? Y ver especies que no habíamos visto nunca, con colorido, cosa que no había sucedido anteriormente. Hoy nos visita Diego Martín Vázquez, le voy a decir Martín, que es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Limnología, el INALI, que depende de la Universidad Nacional del Litoral y también del CONICET. Y lo interesante es que su campo de investigación se centra en los peces cartilaginosos. Él me va a explicar de qué se trata. Martín, gracias por estar este ratito con nosotros. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, gracias a ustedes. Bien. Todo bien. ¿Cómodo? Por suerte. Sí, Bien, excelente. bien. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Supongo que sí. Bueno, ¿Qué son los peces cartilaginosos? Sí, Vos? esa sería la pregunta del millón. Para arrancar. Sí, exacto. Bueno, los peces se dividen en dos grandes grupos, ¿no? O sea, por ahí la gente que está familiarizada con los peces, con el río y demás. Y de hecho en el río tenemos representados los dos grupos, que son los peces óseos, que son la mayoría de los que conocemos, que tienen un esqueleto óseo como el nuestro, de hueso verdadero, y los peces cartilaginosos, que es el grupo que yo estudio, que tienen el esqueleto de cartílago. En ese grupo, ¿quiénes están? Los tiburones, las rayas, por ejemplo, las rayas de río que tenemos acá, las rayas de mar, y un grupo, bueno, más reducido que se llama holocéfalos, que son el pez gallo, por ahí el que ha ido a pescar a la costa del mar, lo ha pescado, que es un pez muy particular. Bueno, todo ese grupo conforman los peces cartilaginosos. ¿Por qué te involucraste a estudiar eso puntualmente? Bueno, es una historia larga, digamos. A ver, contámela. Cuando yo soy oriundo de la provincia de Buenos Aires, de un lugar que se llama Villa Cacique Barker, que si me están viendo les mando un saludo, que es un pueblo cerca de Tandil, que muchos lo deben conocer. Sí. Bueno, nosotros con mi familia solíamos ir a vacacionar a lo que es Montehermoso, que en su momento no había nada, no es lo que es el Montehermoso de hoy, todo lo que es la costa Necochea, Montehermoso. Y yo solía ver ya desde muy chico todas las lanchas que desembarcaban y demás con pescado y demás que vendían. Y siempre me llamaron la atención los tiburones por una cuestión de carismáticos, digamos, de lo que son, y porque siempre eran muy escasos en proporción a todos los otros peces que venían. Ajá. Entonces, desde chiquito, ¿Venían grandes tiburones o pequeños No, en tiburones? general yo tengo recuerdo eran pequeños, digamos, eran tiburones más bien pequeños. No tengo recuerdo de haber visto tiburones grandes, sí. pero los hay, digamos, ¿no? Y bueno, creo que desde ahí empezó mi vocación y después, bueno, empecé a formar y demás. Y llegué, no sé si te cuento un poco. Dale. Bueno, me terminé el secundario en mi pueblo, obviamente que no había opciones para estudiar. Recalé en la ciudad de Mar del Plata, que yo sabía que quería estudiar biología. Entonces recaló en la ciudad de Mar del Plata, que era por ahí lo más cercano que había y las posibilidades que tenía mi familia. Entonces ahí llego a la universidad pública, la Universidad Nacional de Mar del Plata, a estudiar lo que es la licenciatura en biología. Que es cuando uno dice, bueno, es biólogo. Bueno, para ser biólogo se estudia licenciatura en biología, ¿no? Sí. Ahí terminé mis estudios y hacia el final de mis estudios es donde yo me incorporo a un laboratorio de investigación, donde ahí ya había un grupo de biólogos que venían trabajando hace mucho en estos peces, y ahí con la persona que yo empiezo a trabajar, que viene a ser como un jefe, que nosotros le decimos director, ahí es cuando él me empieza a contagiar su pasión por los peces cartilaginosos, ¿no? ¿Ese fue, digamos, el camino para entrar a ser científico? Exactamente. ¿Qué es ser científico? ¿Qué es ser científico? Sí. Bueno, es una muy buena pregunta. Ser científico... uno tiene que estudiar, primero que hay que estudiar mucho. Un científico estudia todo el tiempo, nunca deja de estudiar, porque primero uno se forma como licenciado, luego se forma como doctor. Yo además de licenciado soy doctor en biología, y cada una de esas carreras lleva por lo menos 5 años de estudio, ¿no? Si uno lo hace medianamente al día. Sí. Un científico lo que hace es investigar determinado tema. Por ejemplo, yo particularmente estudio los peces, como te decía, los peces cartilaginosos, y hacemos distintos estudios, desde saber dónde se distribuyen, cómo viven, cómo se reproducen, cómo interaccionan con otros peces, cómo interacciona o qué impacto tiene en las actividades humanas, sobre todo la pesca en este caso, sobre las comunidades de peces. Ese tipo de preguntas las responde un científico que se dedica a la ictiología, que la ictiología es el estudio de los peces. ¿Descubriste alguna especie nueva en algún momento? Bueno, yo no tuve la suerte puntualmente,
pero el que fue mi mentor, si se quiere, la palabra, o mi director, Sí. uno para recibirse de biólogo tiene que rendir una tesis, Sí. ¿no? Que es una investigación que uno hace en determinado tema. Bueno, quien fue mi formador, tanto de mi licenciatura como de mi doctorado posteriormente, fue el doctor Mabragaña, que me estoy adelantando, pero Sí. fue parte de uno de los científicos que estuvo ahora en la expedición, que todo el mundo conoce. Ajá. Bueno, contame cómo viviste vos desde afuera, porque me contabas hace un ratito que muchos de los científicos que estuvieron embarcados ahora compartieron momentos con vos. No sé si estudios o directamente estudios, digamos, de estudiar especies o estudios de la universidad. Sí, en realidad muchos de ellos, como te decía, uno de ellos fue quien fue mi formador. Y con muchos de ellos compartí expediciones, digamos, también a bordo de barcos, en otras zonas del mar argentino, en un área protegida que se llama Banco Burwood, que está hacia el sur de las Islas Malvinas, que bueno, es una zona estratégica y demás, y ahí compartimos expediciones. No bajamos un robot como hicieron ahora, pero en ese momento se tiraban redes, se hacía pesca, digamos, pesca científica. Y a partir de ahí surgieron descripciones de nuevas especies, distintos tipos de trabajos y demás. Martín, a ver, en tu época, ¿cómo se estudiaban las especies? ¿Que te mostraban fotos? ¿Te decían, mira, esto se llama así, así, así? Bueno, en realidad es un poco así y no tan así, digamos. Sí, obviamente que uno estudiaba con libros. Yo por estar en Mar del Plata tenía la posibilidad de ver organismos, digamos, que nos traían a las cátedras, a las materias. Pero también se estudiaba a partir de libros, ¿no? Esos libros, obviamente otra de las cosas que hacen los científicos es escribir libros. Claro. O sea, ese conocimiento viene de ciencia que en su momento se hizo, se describieron especies, se describieron patrones y ahí se escriben posteriormente libros, digamos. Pero principalmente sí, a través de libros y de conocimiento, como te digo, de los ejemplares. Y algo por ahí importante también es las colecciones. ¿Qué son las colecciones? Son, son lugares, como en los museos, por ejemplo, hay colecciones donde se almacenan, por ejemplo, los organismos de esta campaña, de esta expedición, van a estar en el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, donde es como un reservorio de información, ¿no es cierto? Donde uno puede ir, si le interesa hacer un estudio, ir a rastrear determinado organismo. Bueno, ¿cómo viviste vos la experiencia que vivieron tus colegas, en definitiva? ¿Alguna vez esto se había hecho anteriormente con un robot? No, puntualmente en lo que es el mar argentino no, es la primera expedición que se hace de este tipo. Por eso fue tan novedosa y también, digamos, por una cuestión de que los estudios previos, como te digo, se hacían con redes y demás, otra metodología, mucho más tradicional, mucho más económica. Claro. Lamentablemente, bueno, no contamos con este tipo de tecnologías actualmente porque son muy costosas. Estamos hablando que este aparato que bajaban al fondo vale $5,5 millones. Ajá. Entonces, bueno, en contexto además que no está favorecido el apoyo a la ciencia, se hace difícil, más allá del costo de por sí, ¿no? ¿Cómo lo viste? Obviamente lo habrás seguido a través de YouTube, ¿no? Sí, obvio. ¿Cómo viviste esos momentos? Y la verdad que fue muy emocionante por dos lados. Primero, de mi lado de biólogo y segundo, por decir, bueno, hay mucha gente que, como te decía, que incluso una chica que yo ayudé a formar, que fui codirector de ella, también se embarcó. Entonces fueron, digamos, emociones encontradas, ¿no? Porque primero estar viendo, como te digo, material inédito que uno nunca vio, de saber, porque vos cuando viene la red, bueno, ya tenés los organismos, es distinto porque no ves las asociaciones, no ves lo que está pasando en vivo, digamos. En cambio, de esta manera uno sabe lo que está pasando en el instante, en el momento exacto. Uno estima, digamos, sin ver, ¿no? A ver, vos como biólogo seguramente lo habrás visto de una forma especial. A mí me llamó la atención el marketing que tuvo todo esto, porque hubo mucha gente que no sabía que existía un fondo marino en ese lugar y especies de esas características que, bueno, tuvo la posibilidad de verlo incluso en directo, ¿no? Sí, totalmente. Y además, otro dato importante es que se sabe muy poco de los fondos, aunque uno no lo crea, se sabe un porcentaje muy inferior al 1% se conoce de nuestros fondos marinos. Lo cual quiere decir que hay muchísimas especies seguramente por describir, muchísimos patrones biológicos por describir. Y bueno, eso tiene un montón de implicancias, ¿no es cierto? Si vos tuvieras, por ejemplo, esta tecnología hoy por hoy, aquí en nuestra zona, ¿a qué, digamos, le apuntarías para aprender o para tratar de encontrar? Y bueno, sería, primero que son ambientes diferentes, por ahí el río es un ambiente mucho más turbio, entonces este tipo de estudios se dificulta mucho, pero bueno, a nosotros particularmente nos podría ayudar a entender la distribución y los patrones de movimiento de las especies de peces
por ejemplo, de rayas que nosotros trabajamos. Por ejemplo, ese tipo de estudios o saber qué ambientes prefieren por sobre otros, ese tipo de estudios, ¿no? Nosotros ahora tenemos, aprovecho también para contar esto, un proyecto de este tipo, digamos, con raya de río. Sí. Estamos marcando rayas, le ponemos una marquita como si fuera una etiqueta. Sí. Y tenemos no un GPS, por ejemplo, para seguirla. No. Pero eso se puede hacer. Se puede hacer tranquilamente, Sí. pero no nos da el presupuesto para hacerlo. Ah, bien, perfecto. Claro, entonces pasa digamos, por para ese lado. perder un GPS. Exacto, entonces son unas marquitas tradicionales que la gente puede después colaborar, digamos, para cuando las pesca avisarnos y demás. Bueno, a ese fin tenemos una cuenta de Instagram y demás, alusiva a eso, digamos. Puntualmente, ¿la raya se come? Sí, es la gente la come, digamos, es un recurso, digamos, que se utiliza de pesca de subsistencia, digamos. Conocemos mucha gente que la utiliza para consumir, la vende, digamos. Entonces, bueno, por ahí los estudios nuestros en el laboratorio van en la línea de, en resumen, ¿no? Decir, bueno, cuánto se puede pescar, cuándo conviene pescarla, en qué época la raya es activa, digamos, o madura reproductivamente, cosa de no extraer juveniles innecesariamente. Bueno, ese tipo de estudios es los que realizamos desde nuestro laboratorio. ¿Hay mucha gente trabajando con el tema de estos peces puntuales? Mirá, acá en Santa Fe está quien es mi director, digamos, mi persona superior, que es el doctor Luis Lucifora, y yo, que somos los dos particularmente que nos dedicamos a lo que son las rayas. Nos dicen los rayólogos porque somos los dos únicos locos que nos dedicamos a esto, pero después en lo que es peces, en sábalos y demás, tenemos también varios especialistas en el instituto que se dedican. ¿En qué puede mejorar, digamos, la cantidad de rayas o no sé, si hay cruzas de diferentes tipos de rayas? ¿Hay? Sí, hay un mercado de rayas que es el mercado ornamental, que por ahí no está tan desarrollado en Argentina, pero sí mucho en Brasil. Las rayas esta familia de rayas, se distribuyen en todo lo que es Sudamérica, la cuenca del Amazonas, bueno, en distintas cuencas. Y en Brasil se utiliza mucho lo que es porque tiene unos patrones de colores muy llamativos, entonces utilizan mucho las cruzas y demás para el mercado ornamental, digamos. Se venden, los ejemplares suelen tener un costo elevado. Pero a ver, perdóname la ignorancia, pero por ejemplo estos bichos podrían ser, digamos, una raya para tener adentro de una pecera. Sí. Ah, sí. Yo como biólogo te tengo que decir que eso no es correcto, digamos. Está bien. Pero ese, bueno, es otro debate, ¿no es cierto? Pero sí, hay un mercado bastante importante de acuarismo, que de hecho hay rayas de tamaño pequeño, de no sé, 10, 15 centímetros, hasta la que tenemos en nuestro río, que sabemos que puede pesar varios kilos, digamos, hasta 200 kilos, y bueno, claro. Eso ya no se puede mantener en un acuario. Pero... Sí, ya lo creo. A ver, hoy, por esto que se vivió a través del CONICET, de lo que pudimos ver todos, ¿crees que esto se va a ampliar? Digamos, ¿va a haber más gente que posibilite hacer este tipo de estudios? Mirá, yo creo que sí, soy optimista. Digo por el marketing que ha tenido, sí, ¿no? Sí. Yo creo que puede ser una buena oportunidad en un contexto quizás, si me permitís por ahí esto, en el que CONICET ha sido bastante, digamos, castigado, por ahí o hostigado. Creo que es un momento en el que la sociedad se ha dado cuenta de que el CONICET en realidad trabaja muy bien, la gente es muy profesional, y esto ha contagiado a mucha gente, digamos, que quizás no estaba tan cercana al ambiente o al entorno marino. Y incluso hemos visto a muchos niños en las redes sociales y demás diciendo, bueno, ahora yo quiero ser biólogo, o ese tipo de cuestiones. Yo creo que esto va a incentivar, y tengo fe que puede incentivar, digamos, tanto la vocación de ser biólogo como el incentivo y el apoyo al sector científico, ¿no es cierto? ¿Estás en contacto con los científicos, con tus colegas que hicieron esta experiencia? Estuve en contacto mientras ellos estuvieron en el barco. Ahora, creo que hoy a la mañana ya desembarcaron en Puerto Buenos Aires. Estuve en contacto porque, bueno, cuando iba apareciendo algún pez o algo, nos intercambiamos mensajes y conocimientos y demás, porque además somos amigos, digamos. Claro, entonces, sí. ¿Te hubiera gustado estar ahí? Sí, me hubiera gustado, obviamente que sí, pero bueno, elegí este tipo de ambiente que también tiene sus cosas lindas. Claro, sus cosas lindas, sus cosas que no sabemos y sus cosas que todavía nos estamos rompiendo la cabeza para entender, digamos. ¿Sabéis cuál es el próximo paso? Ya que tenéis contacto con tus colegas, ¿qué va a pasar? El barco ahora va hacia Uruguay, aguas uruguayas, y va a hacer una campaña de una expedición similar, va a estudiar aguas profundas, ambientes de aguas profundas, y después en septiembre vuelve hacia Argentina, va a estudiar otros cañones que son estas formaciones submarinas como el de Mar del Plata, pero en aguas patagónicas. Va a estar haciendo ahí estudios del efecto de las corrientes en estos cañones y cómo eso afecta a la vida, digamos, cómo genera
biodiversidad y demás. Sí. Y después van a estar en el sector del Río de la Plata, tengo entendido. Esa es más o menos la... ¿Y tenés posibilidad de llegar ahí o no? No Entre creo. nosotros, No creo. No creo porque eso ya viene estipulado, ¿viste? Ajá. Ya, son trabajos que llevan mucho tiempo, mucha planificación y... Buenísimo. No. Pero ¿quién te dice en un futuro? Todo llega. puede pasar. A ver, hay muchas personas que llegan a estudiar todo este tipo de, no sé, en el fondo marino, tanto sea del mar como aquí en los ríos de Santa Fe, por ejemplo. Hay mucha gente que se dedica. Sí, hay muchísima gente. ¿Sí? Sí, hay mucha gente. Quizás no se la difunde tanto, pero sí, hay, como te decía hoy, o sea, hay gente que estudia bacterias en el río Paraná, hay gente que estudia cangrejos en el río Paraná, tenemos compañeros del laboratorio, del instituto, distintos ambientes asociados a la degradación del hábitat, por ejemplo, con relación a las quemas. Bueno, hay muchísimos ámbitos, digamos, que se trabaja, sí. Bueno, para eso sirven los medios de comunicación, Sí, para sí, poner totalmente. en tapa justamente cosas como esta que nadie tenía planificadas de ver y tuvieron la posibilidad. Martín, agradecerte estos minutos, que te hayas cruzado y gracias. Y felicitaciones por lo que haces. Bueno, muchísimas gracias y déjame mandar un saludo a toda la comunidad científica y educativa, que bueno, está atravesando un momento difícil, entonces brindar mi apoyo, digamos, desde este lugar a todo el CONICET y a todas las universidades públicas, ¿no? Y que la lucha siga y continúe. Gracias. Gracias por haber estado. No, Diego no te voy a decir. Martín Vázquez, ahí está, licenciado y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Mar del Plata, compartiendo este ratito con nosotros.